¿Alguna vez has sentido que Dios no te responde? Has orado con todo tu corazón, esperando una dirección clara, pero solo has encontrado silencio. Si te has hecho estas preguntas, no estás solo. Muchos creyentes pasan por momentos en los que sienten que Dios está distante, pero la verdad es que Él siempre está hablando. El problema no es que Dios esté en silencio, sino que muchas veces no sabemos cómo escucharlo. Hoy vamos a explorar las razones por las cuales su voz parece lejana y, más importante aún, cómo desarrollar una sensibilidad espiritual para discernir su dirección con claridad. Si has estado esperando una respuesta de Dios, este mensaje es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás hoy puede cambiar tu relación con Dios para siempre. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe. Vamos a descubrir juntos cómo escuchar la voz de Dios. El problema no es el silencio, sino nuestra falta de escucha. La Biblia nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo nos deja claro que Dios está siempre hablándonos, guiándonos y dándonos dirección. Pero si eso es cierto, ¿por qué tantas personas luchan para escuchar su voz? Aquí hay algo fundamental que debemos entender. La voz de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Muchas veces queremos que Dios hable con una voz audible, con un milagro visible o con una respuesta instantánea. Pero la realidad es que Él nos habla de muchas formas, y si no estamos espiritualmente atentos, podemos ignorar su dirección sin darnos cuenta. Ejemplo bíblico. En 1 Reyes 19:11-12, el profeta Elías estaba buscando a Dios en el viento fuerte, en el terremoto y en el fuego, pero la voz de Dios vino en un suave susurro. Esto nos enseña que Dios no siempre se manifestará de forma espectacular, sino que muchas veces hablará en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Estás demasiado distraído para escuchar? Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, preocupaciones, problemas diarios y una rutina acelerada que consume nuestra atención. En medio de este caos, muchas veces Dios está hablándonos, pero estamos demasiado ocupados para darnos cuenta. ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón un impulso para orar, pero lo has ignorado porque estabas ocupado? ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu mente un versículo o un pensamiento que podría ser una respuesta, pero lo has dejado pasar sin meditar en ello? ¿Cuántas veces has buscado dirección en Dios, pero has pasado más tiempo en tu teléfono o en preocupaciones que en oración? La distracción es una de las armas más efectivas del enemigo para impedirnos escuchar la voz de Dios. Si queremos aprender a escuchar a Dios, necesitamos aprender a aquietar nuestra mente y nuestro corazón. Pero ahora surge una pregunta aún más importante. ¿Cómo habla Dios? Muchas personas creen erróneamente que Dios solo habla a través de grandes milagros o eventos extraordinarios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Él se comunica de diversas maneras. En este capítulo exploraremos los principales medios a través de los cuales Dios nos habla y cómo podemos reconocer su voz en nuestra vida diaria. Dios habla a través de su palabra. La Biblia es la principal forma en la que Dios nos habla. Muchas veces buscamos respuestas en sueños, señales o profecías, cuando la respuesta ya está escrita en su palabra.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. 2 Timoteo 3:16. Ejemplo práctico. Si estás buscando dirección en una decisión, lee la Biblia y pídele a Dios que te guíe a un pasaje específico. Muchos creyentes han recibido respuestas directas a través de un versículo que impactó su corazón en el momento exacto. Si quieres escuchar a Dios, comienza leyendo su palabra diariamente. Dios habla a través de la oración. La oración no es un monólogo, sino un diálogo con Dios. Sin embargo, muchas veces oramos solo para hablar, sin dar espacio para que Dios responda. Ejemplo bíblico. En Jeremías 33:3, Dios dice: clama a mí y yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ejemplo práctico. En lugar de solo pedir cosas en oración, dedica un tiempo para quedarte en silencio y esperar en Dios. Muchas veces, mientras oramos, Dios trae pensamientos, convicciones o ideas que son su respuesta. Ora con la expectativa de que Dios te responderá. Dios habla a través de otras personas. Dios usa personas para darnos respuestas, confirmaciones y dirección. Muchas veces, una palabra de alguien puede ser exactamente lo que necesitamos escuchar. Ejemplo bíblico. Dios usó al profeta Natán para confrontar a David sobre su pecado, según Samuel 12:1-7. Pablo recibió instrucción y dirección de otros discípulos antes de iniciar su ministerio. Ejemplo práctico. Un pastor, amigo o mentor puede ser usado por Dios para darte una palabra clave en el momento preciso. Si alguien te da un consejo alineado con la Biblia y sientes que Dios está confirmando algo, presta atención. Rodéate de personas que te acerquen a Dios. Dios habla a través de circunstancias. Dios usa situaciones y eventos de nuestra vida para guiarnos. A veces, una puerta cerrada no es un fracaso, sino una dirección de Dios. Ejemplo bíblico. Moisés huyó de Egipto y terminó en el desierto, donde Dios lo llamó a liderar su pueblo. Éxodo 3. José fue vendido como esclavo, pero todo el proceso lo llevó a ser gobernador de Egipto. Génesis 50:20. Ejemplo práctico. Si algo no está funcionando en tu vida, en lugar de frustrarte, pregúntale a Dios qué está tratando de enseñarte. Muchas veces los obstáculos son parte del camino para el propósito de Dios. No te desesperes con los cambios. Dios usa cada circunstancia para hablarte. Dios habla a través del Espíritu Santo. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo habita en nosotros y nos guía en cada decisión. Versículo clave. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Ejemplo práctico. Esa sensación de paz en tu corazón cuando estás a punto de tomar una decisión importante puede ser la dirección del Espíritu Santo. Cuando algo no se siente bien y sientes un fuerte no en tu interior, muchas veces es el Espíritu Santo advirtiéndote. Aprende a seguir la paz que viene del Espíritu Santo. Conclusión. Dios está hablando, pero ¿estás prestando atención? Dios nos habla de muchas formas, a través de su palabra, en la oración, mediante otras personas, a través de circunstancias, por medio del Espíritu Santo. Ahora que conoces las principales maneras en que Dios se comunica,
La pregunta es, ¿estás escuchando? Dios nos habla de muchas maneras, pero a veces no logramos escucharlo porque hay obstáculos que bloquean nuestra comunicación con Él. Estos bloqueos pueden ser externos, como distracciones y preocupaciones, o internos, como el pecado y la falta de fe. En este capítulo identificaremos los principales bloqueos espirituales y aprenderemos cómo eliminarlos para que podamos escuchar claramente la voz de Dios. El ruido y las distracciones del mundo. Vivimos en un mundo lleno de información y ruido constante. Las redes sociales, el trabajo, la rutina diaria y las preocupaciones pueden ocupar tanto nuestra mente que no dejamos espacio para escuchar a Dios. Ejemplo bíblico. Marta estaba ocupada con muchas tareas, mientras María decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su voz. Lucas 10, 38, 42. Ejemplo práctico. Si pasas más tiempo en el celular que en la oración, es probable que no estés dejando espacio para escuchar a Dios. A veces, Dios quiere hablar contigo, pero estás demasiado distraído para percibir su voz. Solución. Aparta un tiempo específico cada día para estar con Dios sin distracciones. Reduce el consumo de redes sociales y actividades innecesarias para tener más tiempo con Él. El pecado no confesado que nos separa de Dios. El pecado sin arrepentimiento endurece nuestro corazón y nos aleja de la presencia de Dios. Isaías 59:2 dice: son sus iniquidades las que lo separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ejemplo bíblico. Adán y Eva, después de pecar, se escondieron de Dios porque sentían culpa y vergüenza. Génesis 3, 8, 10. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios está distante, examina tu vida y pregúntate si hay algo que necesites confesar. A veces, el problema no es que Dios no esté hablando, sino que el pecado nos impide escucharlo claramente. Solución. Pide a Dios que examine tu corazón y te muestre si hay algo que necesitas corregir. Arrepiéntete sinceramente y busca la restauración en la presencia de Dios. Falta de fe y duda. Dios nos habla por fe, y si no creemos que Él nos puede hablar, difícilmente reconoceremos su voz. Santiago 1, 6, 7 nos advierte: pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Ejemplo bíblico. Zacarías dudó cuando el ángel le anunció el nacimiento de Juan el Bautista y quedó mudo hasta que la promesa se cumplió. Lucas 1, 18, 20. Ejemplo práctico. Si siempre dudas de que Dios te puede hablar, tu incredulidad puede estar bloqueando su voz. Muchas veces Dios responde, pero la falta de fe nos impide reconocer su dirección. Solución. Lee y medita en las promesas de la Biblia para fortalecer tu fe. Ora pidiendo a Dios que aumente tu fe y que te ayude a confiar más en Él. Falta de intimidad con Dios. Si no pasamos tiempo con Dios, difícilmente reconoceremos su voz cuando nos hable. Jesús dijo en Juan 15, 5: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Ejemplo bíblico. Samuel solo pudo reconocer la voz de Dios después de recibir instrucción de Elí y desarrollar una relación más cercana con el Señor. 1 Samuel 3, 1, 10.
Ejemplo práctico. Si solo buscas a Dios cuando tienes un problema, es posible que no estés acostumbrado a reconocer su voz en el día a día. La relación con Dios es como cualquier amistad. Cuanto más tiempo pasas con Él, más fácilmente reconoces su voz. Solución. Establece una rutina de oración y lectura bíblica. Dedica tiempo a Dios, incluso cuando no necesites algo específico. Un corazón orgulloso que no quiere escuchar. A veces, el problema no es que Dios no hable, sino que no queremos escuchar lo que Él dice. Hay momentos en los que Dios nos da una dirección clara, pero como no nos gusta la respuesta, decidimos ignorarla. Ejemplo bíblico. Jonás escuchó la voz de Dios cuando fue llamado a predicar en Nínive, pero decidió huir en la dirección opuesta. Jonás 1:1-3. El joven rico recibió una instrucción directa de Jesús, pero no quiso obedecer porque amaba más sus riquezas. Marcos 10:17-22. Ejemplo práctico. Si Dios te ha estado llamando a perdonar a alguien, pero sigues resistiéndote, estás bloqueando su voz. Si has sentido en tu corazón que debes hacer un cambio en tu vida, pero lo ignoras, puede que estés cerrando tus oídos a Dios. Solución. Pide a Dios un corazón humilde y dispuesto a obedecer, incluso cuando su respuesta no sea lo que esperas. Recuerda que la voluntad de Dios siempre es mejor que la nuestra, aunque en el momento no la entendamos. Rompiendo las barreras para escuchar a Dios. Si has sentido que Dios no te está hablando, examina si alguno de estos bloqueos está presente en tu vida. Demasiado ruido y distracción. Estás dejando tiempo para escuchar a Dios. Pecado no confesado. ¿Hay algo que necesitas entregar a Dios? Falta de fe. ¿Realmente crees que Dios puede hablarte? Falta de intimidad con Dios. ¿Estás cultivando una relación cercana con Él? Orgullo y resistencia a su voluntad. ¿Estás dispuesto a obedecer lo que Él te diga? Si identificaste alguna de estas áreas en tu vida, hoy es el momento de pedirle a Dios que te ayude a superarlas. Cuando eliminamos los bloqueos espirituales, nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios se vuelve mucho más clara. Hemos identificado que Dios siempre está hablando y que, en muchas ocasiones, son nuestros bloqueos espirituales los que nos impiden escucharlo. Pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos desarrollar la sensibilidad espiritual para discernir la voz de Dios con claridad? Escuchar a Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana. Requiere disciplina, un corazón dispuesto y un deseo genuino de acercarse a Él. En este capítulo exploraremos estrategias prácticas para sintonizarnos con la voz de Dios y desarrollar una relación más profunda con Él. Separar tiempo diario para estar con Dios. Si queremos escuchar a Dios, debemos dedicarle tiempo intencionalmente. No podemos esperar reconocer su voz si no pasamos tiempo con Él. Ejemplo bíblico. Jesús, a pesar de su ministerio ocupado, siempre apartaba momentos para orar a solas. Lucas 5:16. Ejemplo práctico. Encuentra un horario fijo en el día para buscar a Dios sin interrupciones. Puede ser temprano en la mañana, antes de dormir o en cualquier momento en que estés tranquilo. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. La constancia es más importante que la duración. Unos minutos de calidad con Dios cada día pueden transformar tu vida.
Aprender a permanecer en silencio después de orar. Muchos cristianos oran, pero no esperan en silencio para escuchar la respuesta de Dios. Hablan sin cesar y terminan su oración sin darle espacio a Dios para responder. Ejemplo bíblico. En 1 Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el viento fuerte, en el terremoto ni en el fuego, sino en un suave susurro. Ejemplo práctico. Después de orar, quédate en silencio por unos minutos y pídele a Dios que te hable. No esperes necesariamente una voz audible. Muchas veces Dios habla poniendo pensamientos en tu corazón. Dios se manifiesta en la quietud. Aprende a disfrutar los momentos de silencio con Él. Leer la Biblia con la expectativa de que Dios te hable. Dios ya ha hablado a través de su palabra, y muchas veces buscamos respuestas en otros lugares cuando la respuesta está en la Biblia. Versículo clave: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Ejemplo práctico. Antes de leer la Biblia, pídele a Dios que te muestre algo específico. Mantén un cuaderno de anotaciones para escribir los versículos que más te impactan. Si un versículo llama tu atención, medita en él y pregúntale a Dios cómo aplicarlo a tu vida. No leas la Biblia solo por rutina, sino con la expectativa de recibir dirección de Dios. Desarrollar un corazón sensible al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y nos ayuda a discernir la voz de Dios. Versículo clave: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Ejemplo práctico. Pide al Espíritu Santo que abra tu entendimiento antes de leer la Biblia. Presta atención a las impresiones en tu corazón. Muchas veces, el Espíritu Santo nos advierte sobre algo o nos da paz en ciertas decisiones. Aprende a reconocer la diferencia entre la voz del Espíritu y tus propios pensamientos. Un corazón obediente al Espíritu Santo se vuelve más sensible para escuchar a Dios. Practicar la gratitud y el alabanza. Antes de pedir. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas, pero la gratitud y la adoración abren nuestros oídos espirituales. Ejemplo bíblico. Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en lugar de quejarse comenzaron a orar y alabar a Dios. Como resultado, Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión. Hechos 16, 25, 26. Ejemplo práctico. Antes de 1900 pedir algo en oración, dedica un momento para agradecer lo que Dios ya ha hecho. Usa la adoración como una herramienta para acercarte más a Dios. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a sintonizar mejor con la voz de Dios. Un corazón agradecido es más receptivo a la dirección de Dios. Buscar confirmación. En personas de fe, Dios puede usar a otras personas para confirmar su dirección en tu vida. A veces, la respuesta que estás buscando vendrá a través de un consejo o una enseñanza de alguien maduro en la fe. Ejemplo bíblico. Dios usó a Natán para confrontar a David sobre su pecado. 2 Samuel 12, 1, 7. Pablo recibió instrucción de otros discípulos antes de iniciar su ministerio. Ejemplo práctico. Comparte con un mentor espiritual o pastor lo que crees que Dios está hablándote. Pide consejo a personas de confianza cuando necesites discernir algo importante. Dios muchas veces usa a otros para confirmarnos su dirección. Clave: no busques confirmación en cualquier persona.
Rodéate de personas que te acerquen más a Dios. Evaluar si lo que escuchas está en línea con la Biblia. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si un pensamiento o una supuesta revelación no está alineada con la Biblia, no viene de Dios. Ejemplo bíblico, Gálatas 1:8 dice: si aún nosotros o un ángel del cielo les predica otro evangelio diferente del que les hemos predicado, sea anatema. Ejemplo práctico, si crees que Dios te ha hablado, compáralo con las Escrituras. Dios nunca te dirá algo que te lleve a pecar o actuar en contra de sus principios. La voz de Dios siempre estará en armonía con su palabra. La sensibilidad espiritual se desarrolla con la práctica. Escuchar a Dios no es cuestión de suerte, sino de práctica y disciplina espiritual. Pasos prácticos para desarrollar sensibilidad espiritual. Apartar un tiempo diario para estar con Dios. Permanecer en silencio después de orar. Leer la Biblia con expectativa de recibir dirección. Prestar atención al Espíritu Santo. Cultivar un corazón agradecido. Buscar confirmación en personas de fe. Evaluar todo a la luz de la Biblia. Si sigues estos pasos, con el tiempo notarás que cada vez será más fácil discernir la voz de Dios. Dios quiere hablar contigo, pero necesitas entrenar tu oído espiritual para escucharlo. Ahora que hemos aprendido cómo desarrollar sensibilidad espiritual para escuchar a Dios, surge una pregunta fundamental. ¿Cómo diferenciar la voz de Dios de nuestros propios pensamientos o incluso de influencias externas? Muchos creyentes confunden sus deseos, emociones o intuiciones con la voz de Dios, lo que puede llevarlos a tomar decisiones equivocadas. En este capítulo veremos 6 claves para discernir si lo que escuchamos viene realmente de Dios. La voz de Dios siempre está en línea con la Biblia. Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra. Si el pensamiento o la impresión que recibes va en contra de los principios bíblicos, no es Dios quien está hablando. Versículo clave: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Mateo 24:35. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo que es contrario a las Escrituras, por ejemplo, vengarte de alguien o tomar una decisión deshonesta, eso no viene de Dios. La voz de Dios siempre traerá verdad, rectitud y justicia. Antes de actuar, compárate lo que escuchas con la Biblia. La voz de Dios trae paz, no confusión o ansiedad. Dios no es un Dios de confusión. Si lo que escuchas te llena de temor, ansiedad o presión, probablemente no sea la voz de Dios. Versículo clave: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 1 Corintios 14:33. Ejemplo práctico. Si una decisión te causa inquietud en lugar de paz, espera y busca más dirección antes de actuar. Dios puede desafiarte a salir de tu zona de confort, pero su voz siempre traerá convicción y confianza, no caos emocional. Si algo te genera más dudas que claridad, espera antes de tomar una decisión. La voz de Dios nos acerca más a Él, no nos aleja. Dios nunca te dirá algo que te lleve a alejarte de su presencia o de la comunión con otros creyentes. Ejemplo bíblico: Adán y Eva, después de pecar, sintieron miedo y se escondieron de Dios. Génesis 3:8-10. Ejemplo práctico: si sientes que Dios te dice algo que te aparta de la oración, la Biblia o la iglesia, cuestiona esa voz.
La voz de Dios siempre te llevará a un mayor compromiso con Él. La voz de Dios nunca te alejará de su presencia, sino que te invitará a acercarte más. La voz de Dios nos llama a la obediencia y santidad. Dios no nos habla solo para hacernos sentir bien, sino para guiarnos en el camino de la santidad y la obediencia. Versículo clave: sean santos porque yo soy santo. Primera Pedro 1:16. Ejemplo práctico. Si lo que escuchas te desafía a cambiar algo en tu vida para alinearte más con la voluntad de Dios, es muy probable que sea su voz. Dios a menudo nos confronta amorosamente con áreas en las que debemos crecer. La voz de Bonsueto. Dios nos transforma y nos lleva a ser más como Cristo. La voz de Dios es confirmada por consejeros espirituales. Dios muchas veces confirma su dirección a través de personas maduras en la fe. Versículo clave: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Proverbios 11:14. Ejemplo práctico. Si sientes que Dios te ha dicho algo importante, busca la confirmación de un líder espiritual o un mentor de confianza. Dios no contradice su dirección a través de personas que tienen discernimiento y conocimiento bíblico. No tomes decisiones importantes sin buscar consejo en personas de fe. La voz de Dios produce buenos frutos. Jesús nos enseñó que podemos reconocer lo que viene de Dios por los frutos que produce. Versículo clave: por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Ejemplo práctico. Si una decisión que crees que Dios te está guiando a tomar produce frutos de amor, paciencia, justicia y crecimiento espiritual, probablemente es su dirección. Si por el contrario genera división, orgullo o daño a otros, no viene de Dios. El fruto que produce en tu vida y en la vida de los demás. Aprendiendo a distinguir la voz de Dios. Para saber si Dios realmente te está hablando, hazte estas preguntas. ¿Está alineado con la Biblia? ¿Trae en paz o confusión? ¿Te acerca a Dios o te aleja? ¿Te desafía a vivir en santidad y obediencia? ¿Está confirmado por consejeros espirituales? ¿Produce buenos frutos en tu vida? Si la respuesta es sí en estas áreas, es muy probable que sea Dios quien te está hablando. Hay momentos en la vida en los que clamamos a Dios con todo nuestro corazón, pero parece que el cielo está cerrado. Oramos, buscamos respuestas, pero solo encontramos silencio. ¿Qué significa cuando Dios no responde de inmediato? En este capítulo aprenderemos qué hacer cuando sentimos que Dios está en silencio y cómo mantenernos firmes en la fe mientras esperamos su respuesta. El silencio de Dios no significa su ausencia. El hecho de que no escuches a Dios no significa que Él no esté contigo. A veces, Dios está obrando en silencio, preparando el momento perfecto para revelarte su plan. Ejemplo bíblico. Durante 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no hubo profetas ni revelaciones, pero Dios seguía obrando y preparando el camino para la venida de Jesús. Ejemplo práctico. Piensa en momentos en los que sentiste que Dios estaba en silencio, pero más tarde te diste cuenta de que Él estaba trabajando en segundo plano. Muchas veces, Dios nos da respuestas en el tiempo correcto, no cuando queremos, sino cuando realmente lo necesitamos. Clave. El silencio de Dios
Es una señal de que debemos confiar más en Él y en su tiempo perfecto. 2. Dios nos habla de otras maneras. Mientras esperamos, solo porque Dios no te responda como esperas, no significa que no esté comunicándose de otras formas. Ejemplo bíblico. En 1 Reyes 19, 11, 12, Elías esperaba escuchar a Dios en un viento, en fuerte un terremoto y un fuego, pero la voz de Dios vino en un susurro apacible. Ejemplo práctico. Tal vez Dios no está hablándote de forma audible, pero ¿qué pasa con su palabra, con un consejo de un amigo o con las circunstancias que te rodean? Dios puede usar cualquier cosa para hablarte, pero necesitas prestar atención. Pregunta a Dios: Señor, ¿de qué otra manera me estás hablando que no he reconocido? El silencio de Dios es una prueba de fe. Dios permite momentos de silencio para fortalecer nuestra fe. Cuando no entendemos lo que está pasando, aprendemos a depender más de Él. Versículo clave. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aún así me regocijaré en el Señor. Habacuc 3, 17, 18. Ejemplo práctico. Si Dios respondiera instantáneamente a todas nuestras oraciones, ¿realmente confiaríamos en Él o solo en sus bendiciones? La fe verdadera se demuestra cuando seguimos confiando, incluso en la incertidumbre. Dios usa el silencio para probar nuestro corazón y fortalecer nuestra dependencia de Él. Persistencia en la oración. No te rindas. Muchas veces, el problema no es que Dios esté en silencio, sino que nos rendimos demasiado rápido. Ejemplo bíblico. La parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1, 8, nos enseña que debemos orar sin desmayar, confiando en que Dios responderá. Ejemplo práctico. Si llevas tiempo orando por algo y no has recibido respuesta, no dejes de orar. Dios responde en su tiempo perfecto, y a veces la demora es parte de su plan para enseñarte paciencia y confianza. La oración persistente abre puertas que el desánimo cierra. Examina tu corazón. Dios ya te dio la respuesta, pero no quieres aceptarla. A veces decimos que Dios está en silencio, pero en realidad Él ya nos respondió y no queremos aceptar su respuesta. Ejemplo bíblico. Jonás sabía que Dios lo estaba llamando a predicar en Nínive, pero trató de huir en dirección contraria. Jonás 1:1-3. Ejemplo práctico. ¿Has sentido en tu corazón que Dios te ha dado una dirección, pero sigues esperando otra respuesta porque no es la que querías? Dios no siempre nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar. Pregunta con sinceridad: Señor, ya me diste la respuesta y yo no la he querido aceptar. 6. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando Dios parece estar en silencio, una de las mejores formas de mantener la fe es recordar cómo Él ha sido fiel en el pasado. Ejemplo bíblico. David, antes de enfrentar a Goliat, recordó cómo Dios lo había ayudado a vencer leones y osos. 1 Samuel 17:37. Ejemplo práctico. Escribe en un diario momentos en los que Dios respondió tus oraciones. Cuando enfrentes otro periodo de silencio, recuerda que Dios siempre ha sido fiel y lo será nuevamente. La fidelidad pasada de Dios es una garantía de su fidelidad futura. El silencio de Dios siempre tiene un propósito. Si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. En vez de dudar, usa este tiempo para confiar en que Dios está obrando, aunque no lo veas.
Prestar atención a otras maneras en las que Dios puede estar hablándote. Permanecer firme en la oración, sin rendirte. Evaluar si Dios ya te dio una respuesta, pero no la has querido aceptar. Recordar cómo Dios ha sido fiel en el pasado. Dios no solo nos habla a través de su palabra, la oración o el Espíritu Santo. Muchas veces usa las circunstancias de nuestra vida para darnos dirección, enseñarnos lecciones y guiarnos a su voluntad. En este capítulo aprenderemos a identificar cuándo una situación es más que una simple coincidencia y cómo discernir si Dios está tratando de hablarnos a través de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Dios usa puertas abiertas y cerradas. Dios muchas veces dirige nuestra vida cerrando algunas puertas y abriendo otras. Ejemplo bíblico. Pablo y sus compañeros intentaron predicar en Asia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. En cambio, Dios les mostró que debían ir a Macedonia. Hechos 16, 6, 10. Ejemplo práctico. Si algo que esperabas con ansiedad no se dio, en lugar de frustrarte, pregúntate, ¿es posible que Dios esté cerrando esta puerta para guiarme a otra mejor? Dios a veces dice no a algo que queremos porque tiene un sí más grande para nosotros. Las puertas cerradas no siempre son negativas. Pueden ser la protección y la dirección de Dios. 2. Dios usa momentos de prueba para refinarnos. Dios permite ciertas pruebas no para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y enseñarnos algo nuevo. Ejemplo bíblico. José pasó por muchas pruebas. Fue vendido por sus hermanos, encarcelado injustamente y olvidado en prisión. Pero Dios usó todo esto para prepararlo como gobernador de Egipto. Génesis 50:20. Ejemplo práctico. Si estás pasando por una dificultad, en lugar de preguntarte, ¿por qué Dios permite esto? Pregúntate, Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? A veces, la crisis es la plataforma para el propósito que Dios tiene para ti. Dios usa las dificultades para enseñarnos lecciones que nos preparan para el futuro. Dios habla a través de personas que pone en tu camino. Dios puede enviarnos personas específicas en momentos clave para guiarnos, animarnos o advertirnos. Ejemplo bíblico. Dios usó a Samuel para ungir a David como rey, aunque David era solo un pastor y nadie lo consideraba. 1 Samuel 16, 7, 13. Ejemplo práctico. Si alguien que teme a Dios te ha dado un consejo inesperado que confirma algo en lo que estabas orando, presta atención. Dios puede usar incluso a desconocidos para darte una palabra en el momento exacto. Rodéate de personas piadosas y busca discernir si Dios está hablándote a través de ellas. 4. Dios usa el inquietud o la paz en nuestro corazón. A veces, Dios nos habla a través de una sensación profunda de inquietud o, al contrario, de una paz inexplicable. Ejemplo bíblico. Cuando Nehemías supo que Jerusalén estaba en ruinas, sintió una carga profunda en su corazón para reconstruirla. Eso fue la señal de que Dios lo estaba llamando. Nehemías 2:1-5. Ejemplo práctico. Si sientes una profunda inquietud sobre una decisión, puede ser Dios advirtiéndote que no es el camino correcto. Si por el contrario, a pesar de los desafíos, sientes una paz inexplicable, puede ser Dios confirmándote que sigas adelante. Presta atención a las impresiones del Espíritu Santo en tu corazón. 5.
Dios usa los tiempos de espera para moldearnos. Si Dios no está moviendo ciertas cosas en tu vida tan rápido como quisieras, es porque está formando tu carácter en el proceso. Ejemplo bíblico: Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo llamara a liberar a Israel. Ese tiempo no fue perdido, sino una preparación. Ejemplo práctico: si sientes que todo está detenido en tu vida, en lugar de desesperarte, pregunta: Señor, ¿qué estás desarrollando en mí en este tiempo? Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Su tiempo es perfecto. Aprovecha los tiempos de espera para crecer en fe y carácter. Aprende a ver la mano de Dios en cada situación. Dios está en control de cada detalle de tu vida y muchas veces te está hablando a través de las circunstancias. Si una puerta se cierra, confía en que Dios tiene otra mejor. Si estás en una prueba, busca la lección que Dios quiere enseñarte. Si alguien te da un consejo sabio, escucha con atención. Si sientes inquietud o paz, pregúntale a Dios qué quiere decirte. Si estás en un tiempo de espera, usa ese momento para fortalecer tu fe. Dios es un Padre amoroso que siempre nos habla para guiarnos, protegernos y llevarnos a su propósito. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos ignorar su voz? Muchas veces Dios nos advierte sobre algo, nos llama a actuar o nos da dirección, pero por miedo, comodidad o desobediencia, decidimos no escuchar. En este capítulo veremos las consecuencias de ignorar la voz de Dios y cómo podemos evitar caer en este error. Ignorar la voz de Dios nos puede llevar a decisiones equivocadas. Cuando tomamos decisiones sin consultar a Dios o ignoramos su dirección, podemos terminar en caminos equivocados que nos traerán dolor y consecuencias innecesarias. Ejemplo bíblico: el rey Saúl ignoró la instrucción de Dios cuando le pidió que destruyera completamente a los amalecitas. En lugar de obedecer, hizo lo que le parecía mejor. Como resultado, perdió su reino. 1 Samuel 15, 22, 23. Ejemplo práctico: si Dios te ha mostrado que no debes entrar en una relación o negocio, pero decides hacerlo de todos modos, podrías enfrentar serias consecuencias después. La obediencia a la voz de Dios siempre nos protege de errores innecesarios. Obedecer a Dios desde el principio nos evita problemas en el futuro. La desobediencia nos aleja de la presencia de Dios. Cada vez que ignoramos la voz de Dios, nuestro corazón se vuelve menos sensible a su dirección, lo que puede alejarnos de su presencia. Ejemplo bíblico: Sansón tenía un llamado especial de Dios, pero ignoró repetidamente las advertencias del Señor. Finalmente, perdió su fuerza y su propósito. Jueces 16:20. Ejemplo práctico: si Dios te ha estado llamando a corregir algo en tu vida y sigues postergándolo, podrías terminar sintiéndote espiritualmente seco y distante de Él. Cuanto más ignoramos a Dios, más difícil se vuelve escucharlo. Leshint: falta de obediencia nos hace perder bendiciones. Dios tiene planes maravillosos para nosotros, pero muchas veces no los vemos cumplirse porque no seguimos sus instrucciones. Ejemplo bíblico: la generación de israelitas que salió de Egipto no pudo entrar en la tierra prometida porque no creyeron ni obedecieron a Dios. Números 14, 22, 23. Ejemplo práctico:
Dios puede haberte dado una promesa, pero si no sigues sus instrucciones, podrías retrasar o incluso perder lo que Él tenía para ti. La obediencia es la llave que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Dios siempre cumple sus promesas, pero debemos hacer nuestra parte en obediencia. Ignorar la voz de Dios nos lleva a consecuencias dolorosas. Cuando Dios nos advierte sobre algo y decidimos ignorarlo, tarde o temprano enfrentamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Ejemplo bíblico: Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive, pero decidió huir en la dirección opuesta. Como consecuencia, terminó en el vientre de un gran pez hasta que decidió obedecer. Jonás 1:17. Ejemplo práctico: si Dios te ha advertido sobre un peligro y no le prestas atención, podrías terminar en una situación difícil que podrías haber evitado. Dios nos advierte porque quiere protegernos, no limitarnos. Si ignoramos la voz de Dios, tarde o temprano enfrentaremos las consecuencias. ¿Cómo evitar ignorar la voz de Dios? Si Dios te está hablando, pero sientes que has estado ignorándolo, aún hay oportunidad para corregir el rumbo. Pasos para volver a la obediencia. Arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude a ser más obediente. Identifica en qué área Dios te ha estado hablando y haz ajustes en tu vida. Rodéate de personas que te animen a obedecer la voz de Dios. Ora pidiendo dirección y fuerza para hacer lo correcto. Dios siempre nos da la oportunidad de corregir nuestro camino y volver a su propósito. La obediencia a Dios siempre nos lleva a lo mejor. Si Dios te está hablando, no ignores su voz. Si Él te advierte de algo, escúchalo. Si Él te está guiando en una dirección, confía en su plan. Si sientes resistencia en tu corazón, pídele a Dios que te ayude a obedecer. La obediencia a Dios siempre nos lleva a su mejor plan para nuestras vidas. La Biblia es la voz escrita de Dios. A través de su palabra, Él nos da dirección, sabiduría y claridad para cada área de nuestra vida. Si queremos aprender a escuchar a Dios con más claridad, debemos conocer y aplicar su palabra. En este capítulo, exploraremos algunos versículos clave que nos ayudarán a desarrollar una mayor sensibilidad espiritual y a fortalecer nuestra capacidad de discernir la voz de Dios. Dios nos promete guiarnos. Siempre versículo clave: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmos 32:8. Aplicación práctica. Dios no solo nos habla de vez en cuando, sino que está constantemente guiándonos. Cuando sientas incertidumbre, recuérdale a Dios esta promesa en oración. Dios siempre está atento a tu vida y quiere dirigirte por el mejor camino. Las ovejas de Dios escuchan su voz. Versículo clave: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10:27. Aplicación práctica. Si has aceptado a Cristo, ya tienes la capacidad de escuchar su voz. No te enfoques en si Dios te habla, sino en aprender a reconocer su voz. Dios no solo quiere que lo escuches, sino que lo sigas. Dios habla a través de su palabra, versículo clave. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Aplicación práctica. Si sientes que Dios está en silencio, abre tu Biblia. Su palabra es su voz escrita. La Biblia no solo nos enseña, sino que nos corrige
cuando estamos desviándonos del camino. No busques respuestas fuera de la palabra de Dios. Y 4. Dios nos dirige cuando confiamos en Él. Versículo clave. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6. Aplicación. En práctica, en lugar de tomar decisiones basado en lo que parece lógico, consulta a Dios en oración. Cuando no entiendas algo, confía en que Dios está guiándote incluso en lo invisible. Dios dirige a quienes dependen de Él y buscan su voluntad. Dios habla a los que lo buscan con sinceridad. Versículo clave. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Aplicación práctica. Dios quiere hablarte, pero debes tomar la iniciativa de buscarlo con sinceridad. No solo ores cuando necesites algo, ora para conocer más a Dios. Dios promete revelar cosas profundas a quienes lo buscan con un corazón dispuesto. Usa la Biblia como tu guía para escuchar a Dios. Si quieres escuchar a Dios con más claridad, comienza por memorizar y meditar en estos versículos. Dios promete guiarte. Salmos 32:8. Si eres su oveja, puedes escuchar su voz. Juan 10:27. Su palabra es la base de toda dirección. Timoteo 3:16. Cuando confías en Él, Él endereza tu camino. Proverbios 3:5-6. Si lo buscas con sinceridad, Él te responderá. Jeremías 33:3. Hemos recorrido juntos un camino profundo para entender cómo Dios nos habla, qué nos impide escucharlo y cómo podemos desarrollar una mayor sensibilidad espiritual para discernir su voz. Ahora, la pregunta más importante es, ¿qué vas a hacer con esta enseñanza? Escuchar a Dios no es solo un conocimiento teórico, es una práctica diaria que transforma nuestra vida. En este capítulo final, te daré los pasos prácticos para empezar a aplicar todo lo aprendido y asegurarte de que, a partir de hoy, puedas escuchar la voz de Dios con claridad y confianza. Resumen de los puntos clave. Dios siempre está hablando, pero necesitamos aprender a escucharlo. Él usa su palabra, la oración, las circunstancias y el Espíritu Santo para guiarnos. El pecado, la distracción, la falta de fe y la desobediencia pueden bloquear nuestra capacidad de oír su voz. Cuando Dios parece estar en silencio, muchas veces es porque está probando nuestra fe o esperando el momento perfecto para responder. La obediencia a Dios siempre nos lleva a su mejor plan. No basta con saber esto, es necesario actuar. Pasos prácticos para empezar a escuchar a Dios. Hoy, si quieres escuchar a Dios de manera más clara, aquí hay 5 pasos prácticos que puedes comenzar a aplicar desde hoy. Aparta un tiempo diario para estar con Dios. Dedica al menos 15-30 minutos al día para orar, leer la Biblia y estar en silencio esperando su dirección. Aprende a permanecer en silencio después de orar. No hagas de la oración un monólogo. Quédate en silencio por unos minutos y pídele a Dios que hable a tu corazón. Lee la Biblia con la expectativa de recibir dirección. Cada vez que leas la palabra de Dios, pregúntate, ¿qué quiere Dios decirme hoy? Presta atención a las circunstancias y a las personas que Dios pone en tu vida. A veces, la respuesta de Dios vendrá en forma de un consejo inesperado o de una situación que te muestra su dirección. Obedece lo que ya sabes
que Dios te ha dicho. Si Dios ya te ha hablado sobre algo y no has actuado, hazlo. La obediencia abre la puerta para escuchar más de su voz. Dios hablará más claramente a quienes sean fieles en obedecer lo que ya han recibido. Comparte tu experiencia y sé luz para otros. Si este mensaje te ha ayudado, no lo guardes solo para ti. Comparte en los comentarios qué parte de este mensaje te ha impactado más. Dale me gusta a este video para que más personas puedan verlo. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalecerá tu vida espiritual. Comparte este video con alguien que necesite escuchar la voz de Dios. Dios te ha hablado hoy, ahora es tu turno de actuar. Mensaje final de motivación. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio para unos pocos, sino un derecho de cada hijo de Dios. No importa cuánto tiempo hayas sentido que Dios estaba en silencio, hoy es un nuevo comienzo. Dios quiere hablarte, guiarte y revelarte su propósito. Abre tu corazón, busca su presencia y verás cómo su voz se vuelve cada vez más clara en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guíe siempre. Nos vemos en el próximo mensaje. No olvides compartir este video.